Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Ya saben que me encanta sentarme a charlar con ustedes sobre todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las series que nos roban el sueño y sobre todo, esas parejas que nos hacen creer en el amor verdadero, o al menos, en el amor en la pantalla. Y hoy precisamente vamos a hablar de una de esas parejas que nos tuvo enganchados, debatiendo y shippeando como locos, Ander Erçel y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de Senkalkam? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Pues bien, prepárense porque hoy tenemos un plato fuerte. Vamos a analizar a fondo los rumores, las indirectas, las señales y sobre todo, ese momentazo que parece que nadie vio venir, Ande explota contra Kerem. Y sí, como lo oyen, también hablaremos de esa confesión que, si es real, podría cambiar todo lo que pensábamos sobre su relación. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del corazón, de las teorías conspirativas sobre las parejas de la tele y de los análisis profundos sobre las series turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ya saben que aquí siempre tenemos los últimos cotilleos y las mejores reflexiones sobre el mundo del espectáculo. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem. Dos nombres que durante un tiempo fueron sinónimo de perfección, de química arrolladora y, para muchos, de un amor que trascendía la pantalla. Su relación fue una montaña rusa de emociones para sus fans. Desde el momento en que se confirmó su noviazgo, después de meses de especulaciones, hasta su repentina ruptura, cada paso fue seguido con lupa. Y es que ¿quién no se enamoró de Eda y Serkan? La serie fue un éxito rotundo y su romance, que empezó como una estrategia de marketing, se convirtió en algo real, palpable, al menos eso creíamos. Pero como suele suceder, la realidad detrás de las cámaras no siempre es tan idílica como la que vemos en la pantalla. Y con Hande y Kerem, las cosas empezaron a complicarse. Rumores de celos, de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban la convivencia. En fin, la típica historia de dos personas famosas que intentan mantener una relación bajo el escrutinio público. Lo que más nos dolió a los fans, creo yo, fue la forma en que terminó todo. De un día para otro dejaron de seguirse en redes sociales, borraron fotos juntos y, lo peor de todo, guardaron un silencio sepulcral. Ninguna explicación, ninguna declaración oficial. Simplemente el vacío. Y claro, eso dio pie a todo tipo de especulaciones. ¿Qué había pasado realmente? ¿Quién había sido el culpable? ¿Había existido una tercera persona en discordia? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas seguían sin llegar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque en las últimas semanas han empezado a circular rumores muy fuertes sobre una supuesta discusión muy tensa entre Hande y Kerem. Una discusión que, según algunas fuentes, habría sido grabada por alguien cercano a la pareja y que, aunque no ha salido a la luz públicamente, estaría circulando entre algunos medios turcos. ¿Qué se dice en esa supuesta grabación? Pues bien, al parecer, Hande habría explotado contra Kerem por su actitud distante y poco comprometida con la relación. Le habría reprochado que no la apoyaba en sus proyectos, que no dedicaba tiempo a la relación y que, en general, no la valoraba como ella se merecía. Algunos incluso dicen que Hande le habría acusado de ser demasiado egocéntrico y de preocuparse más por su imagen pública que por sus sentimientos. Imagínense la escena. Hande con todo su temperamento y su pasión, descargando toda su frustración contra Kerem. Un momento de vulnerabilidad, de sinceridad brutal, que revelaría las grietas que existían en su relación. Claro, todo esto son rumores, hay que tomarlo con pinzas. Pero la intensidad de los rumores y la insistencia de algunas fuentes cercanas a la pareja hacen que me pregunte si realmente hay algo de verdad en todo esto. Pero eso no es todo, porque la historia tiene un giro aún más inesperado. En medio de todo este revuelo, ha surgido el rumor de una supuesta confesión de Hande. Una confesión que, según algunos medios turcos, habría hecho a una amiga cercana y en la que revelaría que, a pesar de todo el dolor y la decepción, todavía siente algo por Kerem. Sí, lo sé, es un bombazo. Al parecer, Hande habría admitido que nunca llegó a superar del todo su relación con Kerem y que, aunque sabe que es poco probable que vuelvan a estar juntos, no puede evitar sentir una conexión especial con él. Algunos incluso dicen que Hande habría expresado su arrepentimiento por la forma en que terminó todo y que le gustaría tener la oportunidad de hablar con Kerem y aclarar las cosas. ¿Se imaginan?
Después de todo el drama, de la ruptura pública, de los rumores de infidelidades y de la supuesta discusión explosiva, Ande todavía siente algo por Kerem. Una confesión impactante que nos hace preguntarnos si realmente hay esperanza para esta pareja. ¿Podrán superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad? ¿O su historia de amor está condenada al fracaso? Obviamente es imposible saberlo con certeza. Al final, solo ellos conocen la verdad sobre lo que pasó entre ellos. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las señales, interpretar los rumores y dejar volar nuestra imaginación. Y es que, como fans, no podemos evitar sentirnos involucrados en su historia. Queremos que sean felices, queremos verlos juntos de nuevo y, sobre todo, queremos creer en el amor verdadero. Y hablando de señales, no podemos ignorar algunos detalles que han llamado la atención en las últimas semanas. Por ejemplo, el hecho de que Ande y Kerem hayan empezado a seguirse de nuevo en redes sociales. Un gesto que, aunque podría ser interpretado como una simple formalidad, también podría indicar que están intentando acercarse de nuevo. También ha llamado la atención que ambos hayan sido vistos en los mismos lugares en varias ocasiones. No necesariamente juntos, pero sí en los mismos eventos y en los mismos restaurantes. ¿Casualidad? No lo creo. Creo que hay algo más detrás de todo esto. Creo que Ande y Kerem están intentando reconstruir su relación, aunque sea de forma discreta y sin llamar demasiado la atención. Pero claro, también hay que ser realistas. Su relación no va a ser fácil. Tienen que superar muchos obstáculos, perdonar muchos errores y, sobre todo, aprender a comunicarse de forma más efectiva. Pero si realmente se aman, si realmente creen en su relación, creo que tienen una oportunidad de ser felices juntos. En definitiva, la historia de Ande y Kerem es un culebrón en toda regla. Una historia llena de amor, de drama, de intriga y de emoción. Una historia que nos tiene enganchados y que nos hace preguntarnos qué pasará a continuación. Y aunque no podemos predecir el futuro, sí podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla, analizar sus movimientos en las redes sociales y, sobre todo, seguir shippeando como locos. Y ahora, para terminar, vamos a repasar brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la explosión de Ande contra Kerem, de la supuesta confesión de amor de Ande, de las señales que indican una posible reconciliación y, en general, de todo el drama que rodea a esta pareja. Una historia que, como hemos visto, está lejos de haber terminado. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando esta historia. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creen que su relación tiene futuro? Déjenme sus opiniones y sus teorías conspirativas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Ya saben que aquí siempre tenemos los últimos chismes del corazón, las mejores reflexiones sobre las series turcas y, en general, todo lo que necesitan para estar al día con el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. *** ahora, expandiendo la noticia ***. Profundicemos un poco más en todo este entramado de rumores y especulaciones. Para entender mejor la magnitud de la explosión de Ande, debemos recordar el contexto en el que se desarrolló su relación con Kerem. Desde el principio, estuvieron en el ojo del huracán mediático. Su romance, catapultado por el éxito de Senkalkam, fue un arma de doble filo. Por un lado, les brindó una exposición inigualable y consolidó sus carreras. Por otro, les impuso una presión constante para mantener una imagen de pareja perfecta, una imagen que inevitablemente chocaba con la realidad de sus vidas individuales y sus propias ambiciones profesionales. Analicemos la personalidad de ambos. Ande, conocida por su belleza innegable y su talento actoral, ha luchado desde el inicio de su carrera por ser tomada en serio. Ha demostrado ser una mujer ambiciosa, inteligente y con una gran determinación para triunfar. Kerem, por su parte, es un actor carismático y con un encanto natural que lo ha convertido en uno de los galanes más codiciados de Turquía. Sin embargo, algunos lo perciben como alguien más centrado en su propia imagen y en su proyección mediática. Es posible que estas diferencias en sus personalidades y en sus prioridades hayan sido la chispa que encendió la mecha de la discusión. Imaginemos a Ande frustrada por sentir que no recibe el apoyo que necesita de Kerem,
que él no valora sus esfuerzos y que se preocupa más por sus propios proyectos que por la relación. Visualicemos la escena, una noche cualquiera, quizás después de un largo día de rodaje, Ande explota, desahogando toda la rabia y la decepción que ha ido acumulando durante meses. ¿Qué tipo de reproches podría haberle hecho Ande? Probablemente le haya reclamado su falta de presencia en los momentos importantes, su incapacidad para comprender sus aspiraciones y su egocentrismo. Tal vez le haya dicho algo como, siempre se trata de ti, Kerem. Nunca tienes tiempo para mí, nunca me apoyas en mis proyectos. Siento que estoy sola en esto. Por otro lado, es importante considerar el impacto del escrutinio público en su relación. La presión constante de los medios, las expectativas de los fans y las constantes especulaciones sobre su vida privada seguramente contribuyeron a tensar la cuerda. Es difícil mantener una relación sana y equilibrada cuando cada uno de tus movimientos es analizado y juzgado por millones de personas. Además, no olvidemos los rumores de posibles infidelidades. Aunque nunca fueron confirmados, estos rumores pudieron haber sembrado la duda y la desconfianza entre Ande y Kerem. La incertidumbre y la paranoia pueden ser devastadoras para cualquier relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Ahora bien, profundicemos en la supuesta confesión de Ande. Si es cierto que Ande le confesó a una amiga que todavía siente algo por Kerem, esto revelaría una complejidad emocional aún mayor. A pesar de todo el dolor y la decepción, Ande no ha podido borrar por completo a Kerem de su corazón. Quizás la conexión que compartieron durante Senkalkam fue demasiado intensa y significativa para simplemente desaparecer. Es posible que Ande se arrepienta de la forma en que terminó la relación. Tal vez sienta que no se dieron la oportunidad de solucionar sus problemas y que permitieron que las circunstancias externas los separaran. Quizás en el fondo todavía cree que podrían haber tenido un futuro juntos. ¿Pero qué pasa por la cabeza de Kerem? ¿Siente lo mismo por Ande? ¿Está dispuesto a dejar atrás el pasado y darle una segunda oportunidad a su relación? Esa es la gran pregunta que todos los fans se hacen. Las señales de una posible reconciliación, como el hecho de que se hayan vuelto a seguir en redes sociales y que hayan sido vistos en los mismos lugares, son sin duda alentadoras. Sin embargo, también podrían ser interpretadas como simples gestos de cordialidad o como una estrategia de marketing para mantener viva la llama de su popularidad. Es importante ser cautelosos y no dejarse llevar por la ilusión. La reconciliación de Ande y Kerem no será un camino fácil. Tendrán que enfrentarse a sus demonios internos, superar sus diferencias y aprender a comunicarse de forma más abierta y honesta. Además, tendrán que lidiar con la presión mediática y las expectativas de sus fans. Pero si realmente se aman, si realmente están dispuestos a luchar por su relación, creo que tienen una oportunidad de ser felices juntos. Al final, el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar los obstáculos. Independientemente de lo que suceda en el futuro, la historia de Ande y Kerem nos recuerda que el amor, incluso el amor en la pantalla, es complicado, impredecible y a menudo doloroso. Pero también nos recuerda que el amor puede ser una fuerza poderosa y transformadora, capaz de superar cualquier adversidad. Así que como fans seguiremos observando, analizando y shippeando. Seguiremos esperando que Ande y Kerem encuentren la felicidad, juntos o por separado. Y seguiremos creyendo en el amor verdadero porque, al fin y al cabo, ¿qué sería de nosotros sin la esperanza de un final feliz? Antes de despedirme, quiero lanzarles una pregunta: ¿qué consejo le darían a Ande y Kerem si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? ¿Qué creen que necesitan hacer para superar sus problemas y darle una segunda oportunidad a su relación? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría saber sus opiniones. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo sobre este y otros temas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y gracias por estar ahí.